todos y bienvenidos a Historia con Carla. En la historia de la humanidad se han hecho un sinnúmero de guerras por motivos diversos. El día de hoy hablaremos sobre una de ellas, y la cual pondría en riesgo a la Iglesia Católica y a las naciones del momento. Demos comienzo a las cruzadas. Para quien no conozca estas guerras, las cruzadas fueron una serie de guerras religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la plena Edad Media, con el objetivo de recuperar para la cristiandad la región de Oriente Próximo, conocida como Tierra Santa, la cual se encontraba bajo el dominio del Islam. Ahora bien, vayamos a los hechos del conflicto. En el siglo II, los turcos selyúcidas se apoderaron de Bagdad, Alepo, Armenia, entre otras regiones de Oriente, amenazando al imperio de dicha región. Los turcos selyúcidas no tardarían en poner su vista en Occidente, más concretamente en el Imperio Bizantino. Para el año 1071 se enfrentan los turcos y el Imperio Bizantino en la batalla de Manzikert, saliendo victoriosos los turcos. Esta derrota significó la pérdida del control de Asia Menor por los bizantinos, perdiendo Anatolia e incluso llegando a controlar Jerusalén, teniendo un gobierno intolerante al cristianismo. Estas tribus selyúcidas turcas tomaron gran fuerza y unificación al convertirse al Islam, pasando de tribus dispersas a ser un imperio unificado. En cambio, la cristiandad se veía amenazada y al parecer sin salida, aunque este conflicto inminente hizo que tanto Roma católica como Constantinopla ortodoxa se unieran contra su enemigo en común, pues desde 1054 la iglesia se había dividido. Para 1095, con el temor a una invasión, el Papa Urbano II incita a la cristiandad de ahí a liberar a los santos lugares, que eran Jerusalén y cercanías, sitios de peregrinación de los cristianos, formándose así la primera cruzada el 27 de noviembre de 1095 por medio del concilio de Clermont. Esto ocurrió también por la petición de ayuda del emperador bizantino Alejo I. La solicitud del emperador Alejo I fue de agrado al Papa, viendo una oportunidad de unir a la Iglesia bajo el mando del papado. La primera cruzada popular estuvo encabezada por un peregrino de gran poder de convencimiento llamado Pedro el Ermitaño. Esta primera cruzada comenzó en 1096 y terminó en 1099. A esta primera expedición se le unirían masas descontentas. Esta primera cruzada sería rechazada por los turcos en la batalla de Sibetot, en el intento de sitiar Nicea, y siendo exterminados la mayor parte de ellos antes de alcanzar Tierra Santa. Esto ocurrió porque la mayoría de los participantes de esta primera expedición no tenían experiencia militar, siendo personas humildes, entre ellas campesinos, artesanos, siervos, etc. Esta primera expedición fue la chispa que inició una tradición violenta contra los pueblos judíos. En muchos reinos se pensaba que la lucha contra los infieles musulmanes debía llevarse también con todo aquel que no fuese cristiano, poniendo a los judíos como enemigos de Dios, justificando estos actos de violencia con el discurso del Papa Urbano II, quien había prometido la recompensa divina a quien eliminara a los infieles. El fracaso de las cruzadas de los pobres, como popularmente se le llama, no significó el fin, sino el comienzo de una lucha que iría tomando fuerza y apoyo. El duque Boyún Godofredo esperó a estar mejor preparado antes de partir. A él se le unirían varios miembros de la nobleza feudal, dividiéndose en 4 grupos según su origen noble para ir por diferentes rutas hasta Constantinopla. Los distintos grupos de cruzados que llegaron a Constantinopla llegaron con pocas provisiones, pero con esperanzas de tener ayuda del emperador Alejo I, quien se encontraba en una situación difícil, sin control en sus tierras y desconfiado de estos nuevos cruzados. Alejo I, luego de verse en una situación complicada, decidió intercambiar comida y suministros con los cruzados. En cambio, estos deberían demostrarle lealtad y que toda la tierra recuperada volviera al dominio del Imperio Bizantino. Los cruzados que se vieron en esta situación no tuvieron más opción que tomar el juramento. Alejo I llegó al acuerdo con los cruzados de enviar un contingente militar bajo el mando de Titiqueus
de origen turco, curiosamente, para acompañarlos por Asia Menor. Su principal objetivo era Nicea, que antes había sido una ciudad bizantina y que por los turcos fue convertida en capital del sultanato de Rum, gobernado por Kilit Arslan I, quien subestimó el poder de los cruzados y salió en campaña militar hacia Anatolia Central, dejando a su familia y riquezas. Cuando el sultán Kilit Arslan se enteró del asedio de los turcos a Nicea, trató de recuperar la ciudad, pero terminó derrotado. Alejo, con temor a que los cruzados saquearan la ciudad, decidió tomarla por la noche, el 19 de junio de 1097. Alejo no permitió que los cruzados entraran a la ciudad, solo en pequeños grupos, lo cual disgustó a los cruzados. Al final, estos decidieron partir hacia Jerusalén. En general, la marcha a través de Asia fue muy penosa para el ejército cruzado, quienes sin agua ni comida morirían en la marcha. Los cristianos de Asia les regalaban comida y dinero, pero muchas veces los cruzados se dedicaban al saqueo cuando tenían la oportunidad. El hermano de Godofredo, Balduino, se separó de los cruzados y se puso en rumbo a Armenia, llegando a la ciudad de Edesa, donde su rey, Teodoro de Edesa, lo adoptó como hijo y sucesor de su reino. Cuando este murió, asesinado en marzo de 1098, Balduino se convirtió en el primer conde de Edesa en Mesopotamia, siendo también el primer estado cruzado, aunque no se sabe si llegó a tener algo que ver con dicho asesinato. Rigió el condado hasta 1100, tras casarse con Arda de Armenia, hija de Teodoro I de Armenia, y ejercer de embajador entre cruzados y armenios. Tomando también Antioquía, otra ciudad con valor para la cristiandad, siendo Bohemundo I príncipe de Antioquía. Desde esta ciudad, los cruzados marcharían hacia Jerusalén. La ciudad para aquel momento se encontraba en disputa entre fatimíos de Egipto y turcos de Siria. Para 1098 se encontraba en manos de Egipto. Los cruzados llegaron a las murallas de la ciudad en junio de 1099, desplegando un asedio para someter la ciudad. La falta de comida y agua significó una baja en las filas de los cruzados. Parecía una tarea imposible, pues cada ataque era repelido. Los relatos de la época cuentan que un sacerdote llamado Pedro Desiderio aseguró haber tenido una visión divina donde debían marchar descalzos alrededor de las murallas, tras lo cual la ciudad caería en 9 días. Así lo hicieron los cruzados, marchando el día 8 de julio, como la caída de Jericó. El 15 de julio de 1099 la ciudad estaría bajo las manos cristianas gracias a la ayuda inesperada de las tropas genovesas, dirigidas por Guillermo de Embriaco. Ese mismo día se daría una terrible matanza de hombres, mujeres y niños musulmanes sin piedad alguna. Fin de la cruzada. En primer lugar, los cruzados le ofrecieron a Raimundo de Tosla el título de rey de Jerusalén, quien lo rechazó. Después se le ofrecería a Godofredo de Balduí, quien aceptó, pero rechazó ser coronado como rey, tomando el título de protector del Sacro Sepulcro. Su hermano se coronaría como rey en el año 1100 a su muerte como Bohemundo I de Jerusalén. Así es como terminan estas dos primeras cruzadas, la primera encabezada por Pedro el Ermitaño y la segunda por Godofredo. No te olvides que si te ha gustado el video, por favor déjame tu like y no se te olvide suscribirte.